Salve María, querida audiencia, bienvenidos a este programa de Radio Católico, Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. En el programa de hoy vamos a aprender cuáles son los 12 frutos del Espíritu Santo y en qué consiste cada uno: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad, y vamos a dar aplicaciones a nuestra realidad cotidiana. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa 111 de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio de la solemnidad de Pentecostés y desarrollamos uno por uno los 12 frutos del Espíritu Santo. En la sección Espiritualidad, María y su papel fundamental en Pentecostés. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Salve María, bienvenida a la audiencia. Hoy es un programa muy especial porque tenemos ni más ni menos que el Evangelio de Pentecostés y tenemos una serie de implicaciones para nuestra vida espiritual, para aumentar en devoción a Nuestra Señora, para conocer también los 12 frutos del Espíritu Santo y de alguna manera considerarlos independientemente, pero también en su conjunto, que son poderosos elementos para que podamos desarrollar y hacer crecer nuestra vida espiritual. Hoy tenemos panelistas bien conocidos por nuestra audiencia: el hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio, que como saben es misionero en Argentina y dirige las Buenas Noches a María con los Heraldos del Evangelio en ese país, con casi 80.000 seguidores. Tenemos también al hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio, quien es catequista, es misionero en El Salvador y también pueden encontrarlo en el YouTube de los Heraldos de ese país. Aprovecho también para saludar a nuestra extendida audiencia en este programa número 111 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Es el programa número 96 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Aprovechamos también para saludar a Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City. Radio San José, Radio Canadá de Toronto. Tu oración hace eco en el cielo. Y por supuesto, nuestra nueva audiencia de Radio Caballeros de la Virgen de Colombia, las 24 horas bajo la protección de María. Y por supuesto también toda la audiencia que nos sigue en WhatsApp, que nos sigue en YouTube y en todos los lugares donde los heraldos del Evangelio ejercen su apostolado. Entonces, vamos a pasar al Evangelio del día de hoy, que es el Evangelio correspondiente a la fiesta de Pentecostés. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Y nos dice: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y sus discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. Entonces, en este Evangelio, Monseñor John Cla nos comenta muchísimo cómo Pentecostés, la gracia que los apóstoles recibieron, también se refleja en una gran esperanza para el siglo en que nos encontramos, ¿no? Pero una cosa que nos gustaría ver en un ángulo un poquito diferente, después vamos a ver a Nuestra Señora, etc., pero en un ángulo diferente, los 12 frutos del Espíritu Santo. Y este es un tema de catecismo que, claro, los 7 dones del Espíritu Santo son todos muy claros, pero cuando nos llega la parte de examinar los 12 frutos del Espíritu Santo, si este fuese un test en materia de catecismo, creo que una buena parte, ¿no es cierto?, no sacaría una buena nota. Entonces, se nos ocurrió hoy llamar a uno de nuestros catequistas, nuestro catequista
máximo de a bordo, que es el hermano Gerardo, y lo invitamos justamente para que nos comente un poco y nos desarrolle también, no solo cuáles son los 12 frutos del Espíritu Santo, sino también en qué consiste cada uno. Entonces, hermano Gerardo, por favor, ayúdenos en esta tarea escolar que nos ha tocado, que realmente nos vamos a sacar una muy baja nota. Entonces, la audiencia ciertamente va a apreciar muchísimo una buena ayuda y un buen refuerzo en esta materia. Y de hecho, hermano Gustavo, es un tema lindísimo, vastísimo, que de hecho en el tiempo que tenemos aquí nos va a faltar para entrar con todo detalle, pero que hace un bien enorme conocer con más claridad en qué consisten propiamente, qué es cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Y es que cuando un alma corresponde a las mociones interiores del Espíritu Santo, esto va produciendo actos de verdadera virtud, y estos actos les llamamos los frutos del Espíritu Santo, así como podríamos comparar que el Espíritu Santo fue la semilla y luego va a fructificar en estas buenas obras, que principalmente aquí San Pablo nos los cataloga en 12 frutos. Estos frutos primero los enunciamos y luego vamos tratando de cada uno de ellos en particular. Son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Evidentemente que todos ellos van muy de la mano, y el ejercicio de uno necesariamente va a producir también el ejercicio de los siguientes, puesto que son virtudes. Conforme se va ejercitando, por ejemplo, comenzando con la caridad, esta necesariamente va a traer tras de sí el gozo, la paz y todo el resto, como que una especie de cadena que va a un eslabón unido a otro. Y un detalle que es interesante conocer como preámbulo, y es que los primeros tres, la caridad, el gozo y la paz, estos frutos perfeccionan el alma dentro de sí misma, en sus mismos bienes, y perfeccionándonos a nosotros mismos, son especialmente nuestro lazo de unión con Dios. Y a raíz de eso es que nacen el gozo y la paz. Por eso van muy de la mano, la caridad, el gozo y la paz, porque principalmente ejercen esa acción benéfica dentro de nuestra alma. Hermano Gerardo, ¿se podría decir que hay una jerarquía entonces entre ellos? Hay una linda jerarquía, exactamente. A raíz de estos es que van a, digamos, practicando excelentemente estos tres primeros, es que van a surgir los siguientes también. Estos, como usted bien decía, son más importantes por el hecho de que van más directamente ligados, más directamente unidos hacia Dios. Y cuando la persona tiene dentro de sí esa perfecta unión con Dios, claro que el alma automáticamente, diremos, se coloca en orden ella misma. Y ahí es donde vienen los siguientes frutos, que son la paciencia y la longanimidad, que en realidad como que dan al alma esa estabilidad, esa serenidad, diremos, para superar las adversidades interiores y exteriores. Digamos así, como que constituyen esa muralla que van a custodiar esa caridad, el gozo y la paz que ya reinan interiormente. Quizás para algunos de nuestros oyentes la longanimidad nos haga falta un poquito de... Sí. Ya entraremos ahí. Si quiere, le terminamos de ver como que la estructura general y luego pasamos a ver particularmente cada uno. Sí. En fin, bueno, después de esto ya tendremos la bondad, benignidad y mansedumbre, se incluye también la fe, que de hecho ya veremos también la diferencia entre las tres primeras porque son como muy, muy semejantes. Uno escucha bondad, benignidad y mansedumbre, diríamos es lo mismo, pero tienen cierta nota diferente entre una y otra. Y estas cuatro perfeccionan el alma en relación al prójimo. O sea, ya que el alma está en armonía con Dios, que está fuerte ella misma, luego viene la relación con el prójimo. Y aquí viene entonces el papel de estos cuatro frutos del Espíritu Santo. Y luego están las últimas tres, la modestia, la continencia y la castidad, que ya
vienen a perfeccionar el alma en relación a las pasiones y concupiscencias, como que regulando aquello que pueda constituir un daño para ella misma. Ya teniendo como que esa estructura general, si quiere, hermano Gustavo, y ya pasamos a ver con más detenimiento cada una de ellas. Con gusto. Las tres primeras entonces serían la caridad, el gozo y la paz. La caridad, hermano Gustavo, viene a ser ese afecto, esa buena voluntad, esa habilidad, diremos, de amar al prójimo. Principalmente va a ser de amar a Dios, evidentemente, porque la auténtica caridad, principalmente la caridad por excelencia, es el amor a Dios. Pero un auténtico amor a Dios va a redundar, sí o sí, en el amor al prójimo. Como Dios es amor, Él nos comunica su mismo amor y también nosotros debemos comunicar ese amor con los otros. Y esta caridad va a ser la base fundamental, diremos la raíz para todos los, digamos así, los dones ministeriales, ya para nosotros el darnos a los demás. Claro. Diremos que si falta este amor, nosotros no podríamos ganar ningún mérito y no tendríamos, digamos, ningún merecimiento por las acciones que practiquemos sobrenaturalmente, ¿verdad? Decía San Juan de la Cruz, al final de esta vida seremos juzgados según el amor. Por tanto, es la columna central de todos los otros frutos que vamos a ver ahora. Muy interesante. Y una cosa muy bonita es que a través de este fruto, la persona alcanza su propio fin en la tierra, que sabemos que es amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. Ahora, como ya es el inicio de esta unión con Dios en esta tierra, de aquí ya nace esa gran alegría que es el siguiente fruto, que es el gozo. Puesto que la persona ama a Dios, va a tener dentro de su alma el siguiente fruto, que es el gozo. Y es esa propiamente alegría, una alegría permanente, que reina en el alma humana. Y bueno, yo creo que ya hemos tratado de varios santos aquí en nuestros programas y, por ejemplo, un San Felipe Neri, un San Juan Bosco, que todos los santos brillaban por su alegría, pero algunos especialmente, aquel dicho de Don Bosco, ¿no? Que decía que un santo triste es un triste santo, como que no existe realmente un santo que esté triste, no puede estar triste, porque su unión con Dios necesariamente le va a dar este gozo. Vemos que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue marcada por grandes acontecimientos en cuanto a la encarnación, la natividad, la resurrección, y estos grandes acontecimientos estuvieron impregnados de este gozo. Ahora, una cosa bonita que es interesante recordar es que este gozo acompaña incluso en los sufrimientos. Es decir, este gozo no nos abandona en las persecuciones, en los dolores, en las enfermedades, porque nos da esa alegría que es consecuencia de la caridad y la persona está dispuesta a sufrir cualquier cosa porque sabe que es el buen Dios que se la está enviando o que la está permitiendo. Y así como el perfume sale de la flor o el calor sale del fuego, así también este gozo sale de la caridad. Cuando la persona tiene firme su caridad, va a tener gozo en todas las circunstancias en las que se encuentre. Y claro, la misma alegría que defluye del hecho de haber practicado el bien, ¿verdad? Por tanto, no se apaga en ninguna tribulación, sino que más bien va creciendo. Y el último de este primer bloque, digamos así, que es el fruto de la paz, ¿no, hermano? En cuántas partes, en cuántas familias, pero principalmente en nuestras propias almas. Y es justamente esa tranquilidad y esa serenidad de espíritu. Por el hecho de estar en paz con Dios, digamos, esta paz vendría, mejor dicho, por el hecho de estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Esa es un regalo precioso, tanto para nosotros como para el prójimo, ¿verdad? Porque nada hay de tan incómodo y molesto como estar con una persona que transmite esa agitación, ese frenesí. En fin, uno diría, cálmese un poquito, ¿no? No, aquel famoso, ¿no? Dicho monástico, ¿no? Que Dios nos encuentra en la agitación, ¿no? Exactamente, Dios nos encuentra en la agitación. Y una cosa bonita, hermano Gustavo, es que muchas veces se confunde alegría con agitación. Y si uno se pone a analizar, la verdadera alegría es serena.
La verdadera alegría no es agitada, no es eufórica, sino que es realmente equilibrada. Y ahí es que viene de la mano con este otro fruto, que es la paz. Es la tranquilidad de estar en la gracia de Dios. Esa, dirían en ese dicho alemán, que no hay almohada más suave que una conciencia tranquila. Y es justo porque la persona está en paz con Dios, que va a tener paz también dentro de su conciencia y va a transmitir, va a transbordar esa paz también con el prójimo. Y va más allá de un simple goce fundado en las cosas materiales, diríamos, o en fin, los gustos que este mundo nos pueda dar, porque esa paz está fundada, está fundamentada en Dios, está puesto que el alma está directamente unida y en serenidad y en paz, en armonía con Dios, esa alma va a estar en armonía con sí misma y también con el prójimo. Seguramente nuestra audiencia va a estar muy de acuerdo que estos pensamientos, y así como usted lo expone, hermano Gerardo, nos ordena mucho, ¿no? Porque nos da una jerarquía muy clara y sí, ¿por qué no decir, no? Y una paz también, ¿no? Del Y hecho una paz también. de notar. Es curioso que lo que usted decía, hermano Gustavo, hay ciertas cosas que, por ejemplo, al tratar del Espíritu Santo, que es algo tan alto, tan sublime, pero como que se siente al hablar del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo va actuando y se va haciendo presente. Es algo, eh, no sé, muy peculiar, muy bonito. Y como que al hablar de los frutos del Espíritu Santo, como que uno también va degustando poco a poco eh, el sabor de estos frutos que Él quiere darnos, que Él quiere hacer fructificar en nosotros, ¿no? Bueno, entonces con esto tenemos el primer conjunto, caridad, gozo y paz. Y el siguiente. Exactamente. Luego entraremos con la paciencia y la más intrigante de todas, la longanimidad. ¿Qué quiere decir esa palabra tan curiosa? Bueno, la paciencia es mucho más conocida, ¿verdad? Eh, tan Conocida, pero conocida, quizás difícil de practicar, ¿no es cierto? tan conocida como difícil de ser practicada, exactamente. Ahora, en esta paciencia no cabe el espíritu de rencor. Es un perfecto equilibrio de temperamentos, de pasiones. Es completamente lo opuesto al enojo, evidentemente. Pero donde hay paciencia, también necesariamente va a haber constancia, va a haber firmeza, va a haber perseverancia. Una persona paciente sabe ser tolerante. Tolerante en el buen sentido, ¿verdad? No en la tolerancia falsa que hoy en día se predica de tolerar incluso el mal, sino de tolerar los defectos del prójimo para buscar hacerle un bien al alma. La paciencia es clemente, es indulgente, contraria evidentemente a la impaciencia humana a la hora de que nos viene una dificultad o al soportar las debilidades y provocaciones inclusive del prójimo. Y hay un punto muy bonito en este fruto del Espíritu Santo y vemos por qué la paciencia es tan necesaria, no solo para soportar al prójimo, sino muchas veces también para soportarnos a nosotros mismos. Porque por esta vida ser una lucha, rezamos en la salve, por ser un valle de lágrimas, muchas veces es necesaria muchísima paciencia para superar las turbaciones, las preocupaciones, digamos, que estas mismas luchas producen en el alma. Es natural. Y muchas veces el demonio busca, antes de hacer caer en grandes pecados, prepara el alma quitándole esa paz, esa serenidad. Y luego, cuando consigue que la persona caiga, busca que la persona se impaciente con sí misma. Y ahí sí que está completamente en las manos del demonio. Ya que es todo lo contrario. El Espíritu Santo crea esa estabilidad por la cual, por más que la persona tenga un resbalón, la persona sabe ser paciente con sí misma, levantarse con toda tranquilidad y seguir en la lucha. Y por eso es que va muy de la mano con la longanimidad, que propiamente es el gran ánimo, esa grandeza y constancia en todas las adversidades. En sí, así se puede definir la longanimidad, ese gran coraje y ese gran ánimo en las adversidades. Ánimo en las adversidades. Exactamente. Y es ese ánimo en las adversidades, ya sea ajenas o personales, porque el alma tiene esta, como diremos, amplitud de visión por la cual sabe
que todo lo que sucede, todas las contrariedades que se vienen, son o queridas o permitidas por la providencia. Y esa persona sabe esperar la hora de la intervención de la providencia. Y si la providencia se retrasa, también sabe aguardar sin turbación, sabe aguardar con fortaleza, en fin, da ese coraje en medio de las batallas. Y es un ánimo sobrenaturalmente grande también para concebir y para ejecutar las buenas obras, las obras de la verdad, las obras del bien. Entonces diremos, da especialmente esa fortaleza y esa constancia en todas las batallas que nosotros tenemos en este mundo por alcanzar la santidad. Bueno, seguimos en el siguiente conjunto de los frutos del Espíritu Santo, que ya serían la bondad, la benignidad, la mansedumbre y la fe. Y con la bondad diremos, se puede traducir más como una especie de generosidad, ese afecto en querer beneficiar al prójimo. Porque diremos, el que es benigno, que es otro de los frutos, ¿verdad?, se traduce más como ser amable con el prójimo. Esta benignidad va a ser contraria a la dureza, a la rispidez. Se asocia también con la misericordia, con el deseo de perdonar. Una persona benigna no anda malhumorada o amargada. Incluso si corrige, la persona ve cómo hacerlo de una manera bondadosa, afable. Incluso una persona benigna endulza el carácter de otras personas. Ahora, es una gran señal de santidad el ser benigno. Y con la bondad, que es otro de los frutos, la persona no solo recibe bien a los demás, sino que ya tiene ese deseo de dar, de beneficiar, de darse a los otros, de beneficiar al prójimo con los mismos bienes que él ha recibido de Dios. Entonces es ese querer darse, querer desdoblarse, especialmente para con aquel que sufre, con aquel que necesita ayuda. En fin, Dios, que es la bondad infinita, unida al alma que tiene este fruto, que es la bondad, va produciendo el bien también en el alma de los otros. Y una persona bondadosa hace el papel de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra también, sanando, digamos así, las heridas que las otras personas tienen, por ese deseo que tiene de hacer el bien en los otros. Realmente las marcas del Espíritu Santo, qué claras. Son lindísimas, realmente emocionantes y uno diría, uy, que ya venga un nuevo Pentecostés sobre la faz de la tierra y el mundo sea renovado, porque es tan bello. Usted imagínese un mundo en el que todos poseamos todos estos frutos. Diríamos, ya sería un paraíso en esta tierra, ¿verdad? Qué relacionado está con Nuestra Señora, ¿no? Porque el próximo segmento vamos a tratar de Nuestra Señora y es una cosa que es increíble, ¿no? Como uno podría decir que toda la idea que, en fin, Monseñor John Clare, San Luis María Griñón de Montfort, el doctor Plinio, todos que nos han hablado del reino de María, ¿cómo define el reino de María esto de una manera completísima, ¿no? Exactamente. Y ahí uno entiende también el por qué la relación que tuvo Pentecostés de estar Nuestra Señora necesariamente allí atrayendo, digamos, esa venida del Espíritu Santo con los apóstoles, ¿no? Reunida y que el Espíritu Santo viniese primero sobre ella y de ella se desdoblase también y descendiese sobre los otros apóstoles. Es una relación íntima, ¿no? Entre Nuestra Señora y el Espíritu Santo, pues que es su divina esposa. Es algo lindísimo. Y hablando de Nuestra Señora, la mansedumbre, por ejemplo. La mansedumbre. Bueno, en este caso, la mansedumbre se opone a la ira, al rencor. Esa mansedumbre es la igualdad de ánimo con que los buenos sufren todas las injurias, las dificultades sin indignarse. La mansedumbre, por ejemplo, impide el querer imponerse a los demás, el querer vengarse. En fin, en otras palabras, nos hace unas palomas, como nuestro Señor bien decía, nos hace corderos, sin ningún tipo de ira frente a la dureza de trato inclusive o prepotencia que a veces nos toca sufrir de los demás. Ahora, una cosa bonita, hermano Gustavo, y es que la mansedumbre no quiere decir transigir con el mal. Porque si hubo alguien que fue manso y humilde de corazón, como él mismo lo dijo, fue nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, él no perdonó a los vendedores en el templo
y los expulsó con su mano y su látigo. Entonces, esta mansedumbre da ese equilibrio entre la santa indignación, cuando ello lo amerita, sin caer en el pecado de ira, pero al mismo tiempo concede que la persona sea amable sin ser débil. Entonces, es un equilibrio sumamente bonito que debe reinar también en el alma respecto a la mansedumbre. Al respecto de los otros frutos, tenemos, por ejemplo, la fe. Y aquí propiamente se puede traducir también como la fidelidad con que los justos creen todo lo que Dios ha revelado, y al mismo tiempo la fidelidad de las mismas personas en relación al prójimo. Esa rectitud en mantener una palabra dada, esa rectitud tanto en el relacionamiento con Dios y en relación a las demás personas. Por ejemplo, incluso en una minucia, como por ejemplo cumplir un horario. La persona dice, llego en tal horario, la persona por rectitud, por fidelidad, debe llegar a ese horario, ¿me entiende? Llega hasta esas pequeñas minucias esta fidelidad que es fruto del Espíritu Santo. Qué lindo, o sea, la virtud de la puntualidad, en definitiva, está unida a esa fidelidad. Ah, muy interesante. Exactamente. Y en fin, es principalmente, claro está, será esa adhesión a las verdades reveladas por Dios, y esa integridad, esa rectitud de trato, ya dijimos, con el prójimo, pero principalmente con el mismo Dios. Un salmo que comenta, con el fiel tú eres fiel. Es esa como ese intercambio de fidelidades entre Dios y el alma amada por Él y que quiere serle fiel también, por el cual sabemos que Dios nunca le va a fallar a una persona que no quiere fallarle tampoco. Es este fruto que tenemos aquí. Y luego tenemos los otros tres frutos, que también van muy de la mano, pero tiene cada uno matices diferentes y que infelizmente hoy en día son bastante olvidados, o diríamos incluso pateados con una facilidad única. Este conjunto que viene, hermano Gerardo, entonces, es aquel que... Este conjunto que viene es el que perfecciona el alma en relación a las pasiones y concupiscencias. Ah, Va a ser así, digamos así, las riendas del alma, por el cual la persona va a contener siempre sus malas inclinaciones, su concupiscencia, digamos, en resumidas cuentas. Y serán primero la modestia. La modestia es aquel cuidado, aquel recato, aquella delicadeza con que los buenos proceden en todos sus actos. Diremos que esto se refleja en la manera apropiada de vestir, de hablar, incluso al caminar, al reír, al jugar inclusive. Es decir, la modestia es un reflejo exterior de la calma y la paz interior que ya reina en el alma. Y esta modestia hace que nuestro espíritu se cuide de no fijarse o detenerse en las cosas vulgares o cosas indecorosas. Una persona modesta es una persona discreta, que no busca tampoco llamar la atención sobre sí, y que también va a ser cuidadoso o cuidadosa con su mismo cuerpo, evitando ser ocasión de pecado para las otras personas. En el modo de cómo vestirse, de cómo comportarse, de cómo relacionarse con otras personas. Esta persona va a tener este cuidado de no ser ocasión de pecado para el prójimo, porque sabe que ella misma es morada de Dios. Y por este mismo principio que ya reina en su alma, no va a querer tampoco ser piedra de tropiezo para otra persona. Este es el fruto de la modestia. Y muy de la mano va también la continencia, que especialmente este fruto, diremos que es la solicitud que tienen los buenos para reprimir, para dominar las pasiones desordenadas. Entonces, el fruto de la continencia va a mantener el orden, el interior del hombre, como su mismo nombre lo dice, contiene en sus justos límites, digamos, la concupiscencia, las malas inclinaciones. Es como que el freno de mano, digamos así, ¿no? Sabemos que se está pasando en cierto momento, continencia. Es la que va a regular, y
no solo en materia de castidad, en materia de pureza, perdón, sino también en materia, por ejemplo, de comida, de bebida, en cuanto a las diversiones. Sabe que la persona, en cuanto al descanso, por ejemplo, sabemos que hay un equilibrio para cada cosa. Claro, porque muchos pensaríamos eso, ¿no? Que la continencia está estrictamente relacionada con la castidad y es, Exactamente. y es mucho más Es mucho más abarcatoria, ¿no? amplia, exactamente. Es mucho más amplia y la persona cuidándose de no excederse en las comidas, en las bebidas, en las diversiones, excederse inclusive en el descanso, eso va facilitando en líneas generales esta práctica de la virtud. Entonces como que con eso ya la persona va teniendo su alma en las manos, va teniendo más perfectamente el gobierno de su alma. Y puesto que sabemos que somos hijos de Dios, también sabemos que debemos mantener a raya todos nuestros instintos. Y eso se consigue justamente con la continencia. Y ya más específicamente, ya para terminar con el último de los frutos, que sería la castidad, que es propiamente ya esa pureza interior que guardan los buenos, aborreciendo completamente todas las cosas deshonestas, impuras y huyendo también de todas las ocasiones de pecar. La castidad va a ser la victoria sobre la carne y nos hace templos vivos del Espíritu Santo. Y eso, siendo la persona soltera o casada, la castidad debe reinar, porque sabemos que no por ser casado o soltero, la persona no está dispensada de practicar la castidad. Es completamente lo contrario. Tanto en un estado cuanto en el otro, eh, hay un modo de mantener estos instintos a raya, diremos, de guardar la castidad fuera, digamos, antes del matrimonio, siendo soltero, o inclusive dentro del matrimonio. Estamos obligados a guardar la castidad. Y sabemos que eso especialmente da una gran paz al alma, porque recordamos en una de las bienaventuranzas, nuestro Señor decía, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Ya constituye una especie de antegozo del cielo en esta tierra, porque la persona que es casta, la persona que guarda esta virtud, ve todo de otra manera, ve todo con una mirada más clara, más limpia, eh, diremos, con mayor lozanía, con mayor claridad también, porque participa de esta misma visión de Dios. Y bueno, usted imagínese un alma que ya contiene en sí o que da estos 12 frutos. Bien se puede imaginar la gran alegría que reina en una persona que se dejó tomar, que se dejó moldear por el Espíritu Santo, que supo utilizar de los dones del Espíritu Santo y que fructificó en estas 12 buenas obras que acabamos de enumerar aquí. Realmente dan ganas de quedarse uno rezando y pidiendo a Dios que nos haga fructificar en estas buenas obras. Indudable, Que hermano Gerardo. Y también cómo nos da una idea de lo que es la gracia del Pentecostés y cómo el mundo moderno, el mundo contemporáneo, necesita un nuevo Pentecostés, ¿no? Para poder restaurar la humanidad a este grado de santidad y a este grado de perfección que realmente es tan necesario y que habla tanto del reino de María, como dice Nuestra Señora en Fátima, por fin mi inmaculado corazón triunfará, ¿no es cierto? Exactamente. Y es ahí donde nosotros debemos pedir ese nuevo Pentecostés, como usted bien decía, esa nueva efusión del Espíritu Santo para que toda la faz de la tierra sea renovada y que se pueda ya instaurar el reino de María, como tanto y tanto Nuestra Señora pues anunció, prometió y que nosotros como verdaderos hijos debemos desear ardorosamente. Entonces, en este final de comentario del Evangelio del día de hoy, podemos ir directo a lo que Monseñor John Clan nos dice, y dice que la humanidad tiene una necesidad vital de esa efusión del Divino Espíritu Santo. Viendo los dones del Espíritu Santo, tenemos una idea de cómo es Nuestra Señora, y ese es el tema que va a ser el tema del próximo segmento del programa. Vamos a un corte con el coro y la banda de los Heraldos del Evangelio, y enseguida retornamos con Nuestra Señora y su papel en Pentecostés. Sacri solemnis
Pasamos ahora a la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. En el comienzo del programa tuvimos una introducción que comentaba exactamente en qué consiste cada uno de los 12 frutos del Espíritu Santo. Ahora quisiésemos conversar sobre Nuestra Señora. Y entonces vamos a aplicar justamente este evangelio al aspecto más mariano, y es el rol de Nuestra Señora en Pentecostés. Entonces, hermano Pablo, el rol de Nuestra Señora, qué fundamental, qué discreto y al mismo tiempo qué maternal. Entonces, ¿por qué no le contamos un poco a la audiencia cómo podríamos de alguna manera enriquecer nuestra vida espiritual pensando en Nuestra Señora en ese momento y cómo ella es madre de la Iglesia y es madre de los apóstoles? Excelente idea, hermano Gustavo, porque contemplar el Pentecostés sin hacerlo a través de los ojos de María, casi que podríamos decir que de alguna forma perderíamos la esencia, ¿no?, de esa efusión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiso dar esa efusión del Espíritu Santo por medio de María. Porque es muy curioso que nos va a enseñar la Santa Madre Iglesia, ¿no?, que primero el Espíritu Santo se posó sobre Nuestra Señora y después fue para los apóstoles, ¿no? Pudo haber ido directo, pero Dios no lo quiso hacer así. Y nosotros vamos a ver un papel, como usted decía, discreto, al mismo tiempo profundo, silencioso y al mismo tiempo extremadamente locuaz de aquella que sería la madre de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Porque nosotros vamos a ver que en esta solemnidad de Pentecostés, donde celebramos que el Espíritu Santo vino sobre Nuestra Señora y los apóstoles, vamos a ver que así como Nuestra Señora estuvo presente en el Calvario, ahí a los pies de la cruz, ¿no? Stabat Mater dolorosa iusta crucem lacrimosa. ¿En qué? Estaba en calidad de madre de nuestro Señor Jesucristo. Tanto que vamos a escuchar de nuestro Señor: madre, aquí a tu hijo, hijo, aquí a tu madre. Ahora, el papel que Nuestra Señora va a jugar en Pentecostés va a ser como madre ¿de quién? De ese cuerpo místico de Cristo, que es la Santa Madre Iglesia. De ese cuerpo místico al cual cada uno de nosotros pertenecemos como
miembros de la Santa Madre Iglesia. Y como madre de la cabeza, que era nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, ahora como madre del cuerpo místico que está presente en el cenáculo en la persona de los apóstoles. Ahora, Nuestra Señora, que conocía tantas cosas, ¿no? Y que nosotros podríamos ver, recordar usted que en su libro sobre Nuestra Señora, Monseñor Juan comenta eso, ¿no? Que, claro, Nuestra Señora, con todo lo que había crecido en santidad, con todos los dones que tenía, ella veía un poco la situación de la iglesia naciente, ¿no? Porque, pues, conocía a los apóstoles y veía la misión que estaban llamados a cumplir. No, basta recordar, hermano Pablo, que la semana pasada, ¿no es cierto?, cuando estábamos conversando sobre la ascensión, es en ese momento en que los apóstoles, después que ven tantas maravillas y tantas cosas, le preguntan, no, Señor, ¿es entonces este momento en que vas a restaurar el reino de Israel? ¿No? O sea, ¿no? La visión de los apóstoles, y Nuestra Señora, como usted bien dice, veía eso con mucha, ¿no?, claridad. Exactamente. Entonces, a ver, pongamos nosotros lo que usted da una prueba exactísima, pero, por ejemplo, Nuestra Señora recibió a San Pedro después que le pidió perdón por haber negado a su hijo. Nuestra Señora, en fin, o sea, ellos son 3 años conviviendo. Ellos ven la grandeza de Nuestra Señora y Nuestra Señora ve la vocación, pero también ve las deficiencias para cumplir esa vocación. Y entonces, como para colocar una figura muy bonita, nosotros veríamos cómo Nuestra Señora veía que la iglesia estaba como una recién nacida, ¿no? Y ella deseaba que se desarrollase, que creciera, que cuanto antes llegase a una plenitud, a una madurez. Y ahí nosotros vamos a ver que Nuestra Señora, después de todo este tiempo de oración, ¿no? Porque cómo habrá sido todo ese convivio entre Nuestra Señora y los apóstoles desde el tiempo que pasó de la Ascensión hasta Pentecostés. Porque nosotros veamos también que, como Monseñor Juan comenta en su libro y también otros santos padres, o sea, desde el momento que nuestro Señor fallece y resucita, Nuestra Señora pasa a jugar un papel muy importante en esta iglesia naciente, porque los apóstoles también iban comprendiendo más quién era ella. Nuestra Señora quiso ocultarse durante la vida de nuestro Señor Jesucristo para que fuese nuestro Señor quien brillase en su plenitud. Pero ahora ella empezaba a cumplir un papel como madre, como guía, como consejera. Es por eso que como el señor Juan comenta en su libro sobre Nuestra Señora, tiempo después, ya pasado Pentecostés, Nuestra Señora se va a ir a vivir a Éfeso. ¿Por qué Nuestra Señora se va a ir a vivir a Éfeso? Porque era un punto central de donde ya los discípulos y los apóstoles estaban dispersos. Entonces le permitía a ella poder acompañarlos. Entonces, Nuestra Señora, que antes de Pentecostés ve que esta institución de su divino Hijo, llamado la Santa Madre Iglesia, está como una recién nacida, rezaría, conversaría con ellos, los prepararía, pediría esa efusión. Y ahí nosotros vamos a ver que en este día magnífico de Pentecostés, Nuestra Señora pudo ver cómo esa madurez se dio en un solo instante. ¡Pah! En el momento en el cual el Divino Espíritu Santo desce sobre ella y desciende sobre los apóstoles, en ese momento Nuestra Señora pudo ver cómo todos los apóstoles y todos los discípulos y las santas mujeres que se encontraban en gran número, a partir de ahí era otra la situación. Y aquellos que ella había visto de una manera, en instantes, todo cambió. Y entonces nosotros empezamos a ver también ahí un papel preponderante de Nuestra Señora como madre del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, como madre de la iglesia. Y para colocar una figura bonita, como para nosotros comprender un poco mejor de alguna forma, es obviamente una metáfora, pero nosotros podemos decir que en Pentecostés
el Divino Espíritu Santo abraza a la iglesia por medio de María. Y que en ese abrazo el Espíritu Santo derrama todos sus dones a sus discípulos, a sus apóstoles, y a través de ahí se da la expansión, esa madurez que la iglesia necesitaba tener para poder crecer, para poder desarrollarse. Y eso es bonito porque uniendo esto que Monseñor Juan Clá dice en este Evangelio con aquello que él dice en su libro sobre Nuestra Señora, donde él recuerda esa gracia que él tuvo, donde se sintió abrazado por Nuestra Señora, y donde él dice que el anuncio de Nuestra Señora en Fátima, cuando ella habla del triunfo de su Inmaculado Corazón, que él lo imagina como un nuevo abrazo de Nuestra Señora, o sea, como una nueva efusión del Espíritu Santo a través de Nuestra Señora, como que simbolizada en un abrazo, en ese abrazo entre María Santísima y aquellos que son miembros de ese cuerpo místico. Ahí nosotros vemos que Nuestra Señora jugó un papel importantísimo en esa iglesia naciente y juega un papel extremadamente importante en la iglesia del siglo XXI. Y que así como nosotros rezamos desde hace 2000 años con la Santa Madre Iglesia, Emite Spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Nosotros también podemos decir, Madre mía, abrázanos para que ese Espíritu sea infundido en nuestros corazones. Para que ahí sí nosotros pasemos de incipientes a ser verdaderas antorchas de amor a Dios, que vayamos por el mundo entero proclamando la buena noticia del reino de los cielos. Muy interesante, hermano Pablo. Y ahí también hay unos corolarios que Monseñor John Clá apunta como resultantes, ¿no?, de esa intervención del Espíritu Santo. Y él dice que, por ejemplo, en los apóstoles pasa a ocurrir un mayor fervor, un mayor consuelo, gracias de mayor piedad y gracias de mayor fuerza para enfrentar a todos los males. Y eso qué apropiado para nuestra audiencia en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Porque justamente es lo que necesitamos, mayor fervor, mayor consuelo, un aumento en la piedad y también mayores fuerzas para enfrentar todos los males que se avecinan, que vienen, que nos golpean y en fin, ¿no?, que hacen la vida tan difícil. Entonces, ¿por qué no le aconsejamos un poco a la audiencia focalizar un poquito más, mejor quizás, en esos 4 aspectos? Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos crecer en mayor fervor? ¿Cómo podemos recibir gracias de mayor consuelo, implorar esas gracias también y crecer en nuestra piedad? ¿Cómo lo podemos hacer? Uno diría por nuestros propios esfuerzos, ¿no? Con nuestras propias capacidades y grandes Claro, dones. ahora yo, el Todopoderoso, aquel que Dios creó prácticamente semejante a Él. En mi humildad no lo quiero aceptar, porque soy humilde. Pero entonces ese ser grandioso, todo omnipotente, fuerte que soy yo, ¿cómo va a conseguir esas nuevas gracias en medio de este siglo XXI? Fácil, diciendo como Nuestra Señora, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, porque Dios vio la pequeñez de su servidor. Qué lindo. Por nuestras lindo. fuerzas, ¿qué somos capaces, hermano Gustavo? No está comprobado ya en nuestra vida. Y solo porque la iglesia nos recomienda y prohíbe las confesiones públicas, ¿no? Pero yo creo que cualquiera de los que nos esté escuchando podrá decir que es prueba, que tiene pruebas fehacientes de que por sus propias fuerzas, que por nuestras propias fuerzas no podemos nada. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en este siglo XXI tan conturbado, en esta época de pandemia, en estos días donde está falleciendo gente en tan grandes cantidades, ¿no? En estos días donde el pecado abunda, en estos días donde la virtud es atacada y el pecado es incentivado? ¿Cómo nosotros tener fuerzas, no? Se viene la frase también del gran San Luis María Guignon de Montfort, ¿no? Fuego, fuego, fuego en la casa de Dios. En fin, ¿qué hacer? Es ponernos de rodillas a los pies de aquella que es la madre de la iglesia, que es nuestra madre, y decirle, Madre mía, a través del Espíritu Santo,
de nuevo a este mundo. Porque la humanidad, cada uno de nosotros, tiene una necesidad vital de esta efusión del Divino Espíritu Santo. Entonces, pedirlo, reconocer nuestra nada, es el primer paso. Y reconociendo que no somos nada, que no merecemos nada, que somos indigentes espirituales, teniendo una plena confianza que porque no merecemos nada, pero que somos extremadamente amados por nuestro Señor, por Nuestra Señora, con confianza nosotros podemos pedir: Madre mía, envía el Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Que por María Santísima se dé esa renovación en nuestras almas. Y lo que necesitamos es pedir, 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 pedir. Porque pidiendo vamos a alcanzar. Y podemos hacer este pedido alrededor del altar en la Santa Misa. Lo podemos hacer unidos en familia. Lo podemos hacer solos en nuestra habitación. Reconocer nuestra nada y llenos de confianza, pedir a Nuestra Señora que envíe el Espíritu Santo, renueva nuestros corazones y la faz de la tierra. Pedir y crecer en la devoción al Divino Espíritu Santo. Como decía el gran teólogo, ¿no? El padre Rollo Marín, que le llamaba, ¿no?, el gran desconocido. Cuán poco se habla del Espíritu Santo, cuán poca es la devoción al Divino Espíritu Santo. Así que pidamos a Nuestra Señora que alcance de Dios esa efusión de los dones del Espíritu Santo en nuestras almas y también que crezcamos en el amor a Él para que, inundados de sus dones, podamos ser aquellas llamas, aquellas lavareras de fuego que Dios quiere que seamos en medio de este siglo XXI tan conturbado. Buenísimo, hermano Pablo. Pidamos entonces el Sagrado Corazón de Jesús, pidamos a Nuestra Señora, al Inmaculado Corazón de María, que nos dé esas gracias y sobre todo nos dé las fuerzas para enfrentar todas aquellas tentaciones, probaciones, dificultades que evidentemente, como usted bien decía, no tenemos fuerzas para enfrentar, ni siquiera para contemplar muchas veces. Pasamos entonces al último segmento del programa, son las sugerencias de la semana, una website, un libro, un podcast, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Gerardo, ¿qué nos recomienda para esta semana? Puesto que tratamos un tanto sumariamente respecto de los 12 frutos del Espíritu Santo, me gustaría recomendar a nuestra querida audiencia una página donde pueden encontrarlo un poco más desarrollado, y es justamente los 12 frutos del Espíritu Santo en Pentecostés, de la página catholic.net. Se las dejo entonces aquí para que puedan también consultarla y beneficiarse de ella. Y las colocamos entonces en las notas del programa para quienes nos escuchan en la website también. Hermano Pablo, ¿qué nos recomienda para esta semana? Quiero recomendarles un artículo muy interesante que nos ayudará a comprender esa objeción, ¿no?, que muchas veces escuchamos, ¿no? Y la Virgen no está ahí en el Evangelio, ¿no? Solo podemos seguir lo que está en el Evangelio, ¿no? ¿Dónde está que María es esposa del Espíritu Santo? ¿Dónde está que María? En fin, para aquellos que han escuchado tonterías como esas, les recomiendo este artículo muy bonito que se titula María, esposa del Espíritu Santo. Un artículo que nos va a ayudar a comprender el papel importantísimo que Nuestra Señora juega dentro de la Santa Madre Iglesia como esposa del Espíritu Santo y la acción que el Espíritu Santo quiere ejercer dentro de la Iglesia por medio de María. Así que se lo recomendamos, que va a ser de gran fruto espiritual para todos. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.